es un bálsamo de vida. Quien ha encontrado uno, ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel, no hay ningún precio que lo pague. Un amigo fiel es un regalo del Señor. Muy buenas tardes, muy buenas noches para quienes nos escuchan por la tarde y para quienes nos escuchan por la noche, dependiendo del sistema horario que tenga en cualquier parte del mundo. De todas maneras, pues muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Este es el segundo programa del 2021. Ya estamos en el 2021, ya llevamos prácticamente un año de pandemia y la situación en todo el mundo va cambiando, va generando más expectativas, pero más encierros para podernos cuidar. Esa conciencia hay que tener y eso va a generar también un nuevo programa con Liliana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Eduardo. No la saludo, ¿no? Oh, sí, un saludo muy largo, pero es que está emocionado, porque estamos felices de estar nuevamente con ustedes. Quiero también saludar desde Colombia a Néstor Pineda y al padre Javier, que nos acompañan hoy. Javier Alexis Agudelo. Bueno. Estamos entre paisanos, dijo. Bueno, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por la invitación. Y estamos aquí, obviamente, para poder compartir esta experiencia de fe en el diario vivir. Y con esto lo mismo, buenas. Somos hermanos en Cristo y hermanos ya en comunicación, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, qué bueno tenerlos a todos y qué bueno poder compartir con el padre Javier, con Ramón Eduardo y con Liliana. Y lo que dice el padre es muy cierto, es muy importante que tengamos ese ánimo para compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. Bueno, y como se trata de eso, de tener fe y esperanza, ¿qué mejor esperanza que la que encontramos en la palabra? ¿Cierto, Néstor? Claro que sí, en la palabra de Dios. Ella es nuestro consuelo. Bueno, la palabra de Dios que les quiero compartir hoy es apenas un versículo de Romanos 8:28, que dice de la siguiente manera: por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Hay un propósito divino. Dios siempre ha obrado y ha actuado en la vida y en la historia de la humanidad con un propósito. Dios es un Dios de propósito. Por eso es muy importante que nosotros nos detengamos un momento a reflexionar y a pensar acerca de cuál es ese propósito divino de permitirnos como humanidad, pero también como personas, como familias, como individuos. ¿Cuál es ese propósito divino? ¿Qué es lo que Dios me está queriendo hablar en este tiempo y especialmente en estos días de pandemia? Días para algunos difíciles, para algunos bastante apretados, pasando situaciones dolorosas, pero a través de estas situaciones y circunstancias dolorosas, Dios también nos habla. Dios mismo entregó a su propio Hijo Jesucristo y lo entregó a través del camino del dolor, del camino de la cruz. Por eso Él nos sigue repitiendo constantemente en el Evangelio que el que me quiera seguir, tome su cruz cada día y me siga. Pero ¿cómo lo debemos seguir? ¿Lo debemos seguir con llanto, con lamentos, con queja? No, lo debemos seguir con un corazón lleno de esperanza, lleno de confianza, lleno de fe, porque la Biblia dice que nosotros debemos saber, es decir, estar seguros de que en todas las cosas Dios interviene. Dios va a sacar bendiciones para cada uno de nosotros en medio de estas situaciones y de estas circunstancias que aparentemente son difíciles y son negativas. Siempre hay una bendición alrededor de todo eso. Por eso cada día, al despertar, cada día a través de toda la jornada, debemos elevar nuestro corazón a Dios y decirle al Señor, gracias. Gracias por este día maravilloso que nos das. Gracias, Señor, por este momento de dificultad. Y yo le estaba diciendo a una vecina que me estaba hablando del tema precisamente antes de comenzar el programa. Yo le dije, ¿qué tal si cambian las palabras y si en vez de quejarte a Dios y de pelear con Dios, porque a veces los seres humanos creemos que tenemos derecho de pelear con Dios y bueno, está bien, nos desahogamos, pero qué bueno que también sacamos un rato para decirle, Señor, gracias por todas las cosas buenas que están sucediendo. Hay muchas cosas buenas que están sucediendo. Por ejemplo, tenemos testimonios de una cantidad
de circunstancias y situaciones que ocurren en la naturaleza. La naturaleza se está recuperando. Todo aquello que por tantos años y siglos hemos destruido, hemos dañado, ha ido mejorando. El ambiente, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá o en las grandes ciudades de contaminación ha mejorado. Todo el sistema de tráfico se ha mejorado, bueno, etcétera. Entonces también nosotros debemos tener este momento de estar guardados, como nos ha tocado, como decimos, nos tocó guardarnos, pero no solamente que nos toque, sino que usemos estos días de estar aquí guardados para meditar un poco, para sacar un rato, para precisamente entender el propósito divino como leyendo la palabra. El Salmo 119, 105 dice algo muy importante: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Entonces, cuando me encuentre triste, cuando me encuentre agobiado, cuando me encuentre con ese peso sobre mí, debo mirar a la cruz, debo mirar al Calvario, debo leer la palabra, debo también contemplar todas las bendiciones que Dios me da, que Dios nos da a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántas bendiciones recibimos todos los días? Dios no nos deja, Dios no nos desampara, Dios no nos abandona. Por eso dice la palabra que Dios actúa y obra para bien de aquellos que lo aman. Entonces, la pregunta es, ¿amas a Dios? Y si tú en tu corazón tienes amor a Dios, entonces vas a empezar a darle gracias aún por las situaciones y circunstancias negativas. De pronto en nuestras familias, en nuestro entorno, en las personas que amamos, hemos encontrado pues situaciones muy duras, como personas que han muerto o están enfermas o están graves por el COVID. Pero a pesar de eso, oramos por esas personas, oramos por esas almas, clamamos al Señor por esas familias que han tenido esas pérdidas irreparables, porque el perder a un ser querido es una pérdida a veces irreparable. Pero debemos siempre mirar y contemplar las cosas dentro de la perspectiva de Dios. Y la perspectiva de Dios es que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. San Pablo nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos que venga un Salvador. Por tanto, dice la palabra, a aquellos que han sido llamados según su designio. O sea, Dios ha determinado llamarnos y Dios nos ha determinado llamarnos para bendición. Por lo tanto, debemos siempre perseverar, mantenernos perseverantes. Y hay un texto muy bonito en Hebreos 12:1 que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando mis ojos, mi mirada se enfoca solamente en ese Cristo que no se quedó en la cruz, que no se quedó quejándose en la cruz, sino que resucitó entre los muertos al tercer día, que es vencedor, que es victorioso. Por eso tenemos que tener la visión de San Juan en el Apocalipsis, cuando él contempla un cordero que había sido sacrificado, pero inmediatamente dice que es un cordero vencedor, un cordero victorioso. Y a eso Dios nos llama, a que seamos vencedores, a que seamos victoriosos, a que nosotros coloquemos nuestro corazón y nuestra vida en Él para que realmente esta palabra se cumpla. Y luego sigue diciendo Pablo estas palabras alentadoras: pues a los que de antemano conoció, también los predestinó, y a los que predestinó lo hizo para reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, que Jesús, que se adelantó en ese camino hacia el Padre para ser glorificado, y por eso dice el autor a la carta a los Hebreos del capítulo 12, dice que por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio de parte de pecadores. También así nosotros debemos contemplar a ese Cristo glorioso, a ese Cristo vivo, a ese Cristo que nos ama y que desea abrazarnos en esta tarde y que desea comunicarnos ese amor tan grande y que desea decirnos con todo su corazón: hijos, hijas, los amo. Y ese es el mensaje que queremos transmitirle: el amor de Cristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo. Llene sus corazones, llene sus mentes en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la invitación esta tarde es para que nos dispongamos a tener ese momento, a tener ese instante de ir a la presencia de Dios, dejar nuestras cargas en el crucificado. Pero acuérdense, Él no se quedó en la cruz, Él no está en la cruz, Él está sentado
a la derecha de Dios Padre y esperamos que regrese y estamos esperando su retorno. Una bendición muy grande para todos y cada uno de ustedes y para cada una de sus familias. Bien, Néstor, entonces nosotros tendremos que asumir como católicos una posición muy distinta, no la posición de solo quejarnos, porque es más difícil estar encerrados en otras circunstancias. Los médicos tienen que estar encerrados porque ellos, sinceramente, pues son los que han tenido que afrontar de cierta manera el cuidado ya sanitario de esta situación. Pero también los niños que realmente no están acostumbrados a estar encerrados. Pero hablemos de las cosas positivas. Padre Alexis, ¿qué tenemos que hacer los católicos para ver con buenos ojos una situación que desde el punto de vista espiritual puede ser favorable incluso? Bueno, yo quiero de una manera muy particular complementar ese mensaje tan interesante que nos acaba de dar Néstor, sobre todo porque ustedes saben que yo soy un poquito más histórico, yo soy un poquito más, digamos, como en ese sentido, más exegético. Cuando Pablo escribe esta carta, que la escribe más o menos hacia los años 57-58, está pasando algo muy interesante en la ciudad de Roma. Hay una comunidad que está empezando a nacer, pero hay un peligro inminente y es cómo estas comunidades se ven amenazadas por la introducción de las comunidades judaizantes que quieren indudablemente afectar la unidad de ellas. Y Pablo, entonces, en medio de todas estas dificultades, ve la necesidad de que en medio de ellos, en medio de esas situaciones, se necesita indudablemente de una palabra autorizada y a la vez una palabra definitiva que les permita a las comunidades nacientes empezar a tener como una esperanza, una firmeza frente a lo que está pasando. Yo quiero esa intención como someterla a lo que nosotros estamos viviendo. La situación de la pandemia que estamos viviendo ha sido indudablemente muy fuerte, porque nos ha afectado en todas las dimensiones de la vida humana, nos ha afectado en lo comercial, en lo cultural, en lo económico, en lo político, en todas las dimensiones de la vida humana. Y cómo en medio de esto verdaderamente necesitamos de esa palabra autorizada y definida que nos permita a nosotros caminar firmes, que no nos permita a nosotros desfallecer frente a lo que está sucediendo. Y yo pienso que en medio de todas estas dificultades, una de esas cosas es prácticamente tener presente de que el Señor nunca nos va a abandonar, que el Señor nunca nos va a dejar solos. Bien lo decía también Pablo en una de sus cartas, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? La tribulación, la enfermedad, la angustia, nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso el amor se convierte en esa unión vital que nos permite a nosotros caminar en medio de todas estas vicisitudes, en medio de todas estas dificultades, porque no podemos, digamos, desconocer la realidad que estamos viviendo, pero no dejarnos doblegar por ella. El buen cristiano y el cristiano de fe es un cristiano que sabe mantenerse firme en medio de todas estas dificultades. A mí me ha interesado mucho que en estos días hemos tenido la oportunidad de leer la carta a los Hebreos, donde se exalta de manera muy particular la excelencia del sacerdocio de Cristo. Y en uno de esos aspectos, una de las cosas que invitaba el autor de la carta era a tener como modelo, digamos, los personajes que han existido en el Antiguo Testamento, entre ellos precisamente el de Abraham, que en su vejez, que en su ya ancianidad, el Señor le dice, hombre, voy a hacer de ti una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa marina. Y uno dice, y podríamos colocarnos en la situación de Abraham, pero ya yo estoy viejo, ya no tengo prácticamente alientos en la vida. Sara también ya una mujer anciana, ya no hay alientos, ya no hay vitalidad. Y es que aquí nosotros vamos jugando con un aspecto que me parece interesante, y es que la acción de Dios, el proyecto de Dios, el propósito del cual nos hablaba Néstor hace un momento de Dios, no depende de las condiciones humanas. Depende de que nosotros indudablemente estemos dispuestos. Por eso Abraham, frente a eso, en ningún momento puso peros. Sí, caminó. Y lo hizo Dios, indudablemente lo bendijo con una descendencia tan grande. Y fruto de esa descendencia somos nosotros.
los que estamos aquí, los que hacemos parte de esta comunidad, los que hacemos parte de este pueblo que peregrina hacia la eternidad, porque bien lo decía Néstor hace un momento, no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el más allá del sol. Es donde nosotros tenemos nuestra meta y es allá donde nosotros tenemos que tener nuestra mirada. Por eso yo pienso que el discípulo de hoy, el cristiano de hoy, el creyente de hoy, para que no se deje de doblegar frente a lo que está pasando, sin que desconozca la realidad, tiene que ser un hombre que tenga siempre la mirada en Cristo. Tiene que tener la mirada en Él, porque Él es el único que nos puede ayudar en medio de todas las dificultades. Había como una comparación que me parecía muy interesante. Cuando un barco está en medio de las tempestades, que está en medio de las dificultades, lo primero que hace para poder, sobresalir de esa dificultad es tirar el ancla. Y en la misma medida en que el barco se vaya moviendo, toca tierra y se afirma. Y de ahí prácticamente ya pueden venir las distintas tempestades, que el barco no va a tener ninguna dificultad. Se puede mover para los distintos lados, pueden llegar olas sobre encima. Y entonces, pero no se va a hundir, no se va a desaparecer. Y para nosotros el ancla, para poder mantenernos firmes, es Cristo. Mientras Cristo nos tenga nosotros siempre, como anclados hacia el cielo, estaremos nosotros firmes en medio de estas dificultades. Un texto que yo siempre recomiendo y que es para mí el texto de cabecera en medio de todas estas dificultades que uno va viviendo, es el capítulo 2 del libro del Eclesiástico. Y si tú vienes a servir al Señor, prepárate para la prueba. Y más adelante va a empezar a decir, bueno, miremos la historia. ¿Quién de los que confiaron en Dios quedaron defraudados? Y puede uno, probablemente no muy sabio, pero que confió en Dios. Y puede uno mirar también cada uno de los profetas, puede uno mirar cada uno de los jueces, puede uno mirar los reyes que se confiaron en Dios. Nunca, indudablemente, Dios los abandonó. Y yo pienso que nosotros tenemos que caminar con esa certeza de que Dios nunca nos abandona. Cuando nosotros tenemos indudablemente esa confianza en Él, nunca nos abandona, nos acompaña y da batalla con nosotros, indudablemente hasta el final, hasta donde lleguen también nuestras fuerzas. Una cosa que sí yo tengo que tener en claro es que la religión no tiene por qué ser tampoco un mecanismo de negocio. Es decir, el hecho que nosotros tengamos una religión no es para negociar con Dios y pensar que estamos inmunizados. No, yo pienso que es ahí donde está la grandeza de la religión, que es que en medio de todas estas dificultades, el hombre religioso es un hombre que camina teniendo presentes sus limitaciones humanas, pero que es una persona con la mirada siempre puesta en lo alto, en Dios. Entonces yo pienso que adjunto a lo que acaba de decir Néstor, el cristiano de hoy, en medio de toda esta pandemia, es un hombre que camina con la mirada en Cristo y con la confianza de que Dios nunca lo abandona. Padre, me parece muy buena esa acotación que nos acaba de hacer. Y usted como sacerdote, en su experiencia que ha acompañado a los feligreses en esta travesía, desde que se dio la alarma en el mundo de la cuarentena hasta hoy, ¿nos puede dar un consejo a a nosotros y a las personas que los están escuchando? Y nos están viendo. Y que nos están viendo, sí. ¿Cómo asumirlo positivamente desde el punto de vista cristiano? Ya textualmente, en el hogar, los que van a la Eucaristía, todas las personas. Yo pienso que una de las cosas que nos ha dejado esta pandemia era como descubrir muchos aspectos de la vida personal y de la vida familiar que habíamos perdido. Nos habíamos sumergido en un mundo completamente robotizado, manejado por las tecnologías. Hoy aprendimos a descubrir la importancia que tiene el otro. Y yo pienso que esa es una de las cosas que yo siempre he tratado de resaltar, que aprendamos a descubrir lo importante que es el otro. Mire que las personas que se han ido a causa de la pandemia, a causa de esta situación que estamos viviendo, han tenido que morir solas. Han tenido que morir prácticamente, como que si nadie las conociera. A duras penas con el que anda en la funeraria, con 2 o 3 familiares muy cercanos y pare de contar. Y cuánto dolor no ha existido entre nosotros, el hecho mismo de que no estamos allí de pronto acompañando como siempre lo hemos hecho en otras ocasiones. Entonces yo pienso que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es precisamente vivir este tiempo de pandemia
un tiempo de redescubrimiento de la importancia que tiene el otro. El otro, digamos, con mayúscula y el otro con minúscula, porque no podemos tampoco seguir caminando en ese desconocimiento. Todo lo que habíamos empezado, lo que estamos viviendo desde hace unas décadas atrás, yo diría que desde la década de los 80 y de los 90, que fue ese secularismo progresivo, esa globalización progresiva, digamos, hoy podría yo decir, no es que se haya desmoronado de todo, que haya, digamos, acabado con todo, pero no era la panacea del mundo. Hoy tenemos que descubrir esos valores trascendentales que nos permiten a nosotros seguir caminando como familia y seguir caminando como iglesia. Néstor, realmente la situación es coyuntural para aprovechar un poco la apertura de ese corazón que hay que tener hacia Dios, pero también tener misericordia de los que tienen que compartir el encierro con uno. Sí, eso es muy importante, tener una buena actitud, porque a veces nosotros fallamos en la actitud, pero yo quiero retomar algo que dijo muy importante el Padre, y es nuestra actitud a veces en la parte espiritual, en la parte religiosa. Nosotros no podemos tomar una actitud tan cerrada frente a eso, sino al contrario. La vida espiritual nos tiene que hacer abrir el corazón para aceptar al otro como es, para aceptar sus errores, sus equivocaciones. Si hay alguien en la Biblia que nos repite esto, es San Pablo. Leamos sus cartas y verá que constantemente él nos está insistiendo a bajar un poco el orgullo, la soberbia, la vanagloria, a bajar un poquito el tono cuando hablamos, a acercarnos al otro con amor, con cariño, con humildad, de no considerarnos mejores y más grandes o súper espirituales. Es que yo sí soy súper espiritual y ustedes no. Si hoy leía un comentario en internet de una página de estas de gente súper recontrarreligiosa y que tenían que hacer las oraciones en latín porque si no Dios no los escuchaba. Yo le dije, pobre Jesucristo y pobre María Santísima y San José que no hablaban latín. ¿Qué van a hacer ahora? No, sus oraciones no fueron escuchadas. Y entonces se enojó como la persona que dije, eso es una pareja, y se enojaron conmigo porque les dije eso. Le dije yo, pero es que eso es lo que están diciendo a la final. O sea, no es el idioma, es la actitud del corazón, es la actitud como nosotros asumimos estas situaciones y estas circunstancias difíciles. Entonces, ¿de qué tiene que ver que yo ore los Padres Nuestros en latín y Ave María en latín y todo en latín, pero hablo en latín la oración y a los demás les ladro? O sea, no solo voy a latir, sino voy a ladrar. Entonces, no es eso, es la actitud del corazón, es poder decir en mi idioma, en el que sea, español, inglés, francés, chino, aún balbucear, porque San Pablo dice que el Espíritu mismo viene en ayuda de nuestra debilidad y ora en nosotros con gemidos indecibles. A veces es solo venir a la presencia de Dios y como hacía Ana, la madre de Samuel, del profeta Samuel, sollozaba ante la presencia de Dios, no hacía más. Entonces es eso, es la actitud del corazón. Y no estamos exentos, pero la segunda cosa que me parece muy importante y es que todos queremos que los milagros se realicen así, a favor de nosotros. Mágico, todo es mágico. No, es que tenemos que aceptar la voluntad de Dios, es que debemos aprender a caminar en la voluntad de Dios. Y Dios tiene un propósito y tenemos dentro de ese propósito que aprender a ser hijos obedientes. Y esa voluntad de Dios, la que venga, ya sea vida o muerte, porque la vida o muerte física natural no tiene nada que ver con la vida o muerte espiritual. Lo importante es que estemos en línea con Dios y lo importante es que estemos caminando en lo único que vamos a ser juzgados, es en el amor. Entonces, esa es una de las actitudes que yo quiero hacer énfasis en este momento para que tengamos esa actitud realmente verdadera. Yo quiero darle, perdonen ustedes, esa base que de lo que acaba de decir Néstor, con el pasaje del Evangelio que leíamos el lunes. A vino nuevo, odres nuevos. Es decir, que en las actitudes tenemos que tener siempre como esa mentalidad abierta a la novedad de Dios. Y lo que tú decías, sí, hay una tendencia y hay una corriente como quedarse a volver hacia el pasado, a las cosas en latín, a la misa en latín, y que si no es en latín entonces no es posible. Todas esas tendencias son en cierto sentido una serie de vacíos, pero yo pienso que más de vacíos es como esa falta de lo que era lo que Jesús le criticaba a los discípulos, de poderse
de ponerse a estar abiertos a las novedades que el Señor nos trae a la luz de su evangelio. Padre, es el momento del amor tal como lo plantea el Señor Jesús, frente a la situación de amar al que tenemos cerca, el que tenemos más cerca ahora, por obligación, y también amarnos nosotros mismos, tener un poco esa disciplina también de orar más en amor, ya que no podemos comulgar, prácticamente no nos podemos confesar, y hemos tenido que vivir en una virtualidad, pues gracias a la internet por eso, pero hemos tenido que vivir en una nueva situación, pero entonces es el momento de aprender a amar, de ofrecer el amor tal como lo planteaba el Señor. Es que precisamente el mandamiento nuevo que Jesús nos envió. Yo les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, en las buenas y en las malas, en las duras y en las difíciles, en todas las circunstancias de la vida, que toda ocasión sea indudablemente para expresar el amor, para expresar ese acercamiento, para expresar esa, digamos, como esa capacidad de saber de que tú me importas. Nosotros en este tiempo como tan indiferente es lo que nosotros tenemos que aprender a descubrir. Es que si no es en el amor, esto no tiene sentido. Esto no tiene ningún tipo de razón de ser. Yo no me salvo porque yo tenga como que esas facultades, digamos, de orar ni nada por el estilo. ¿De qué me sirve hablar lenguas arcanas si me falta el amor? Dice San Pablo. ¿De qué me sirve quemarme en el fuego si no tengo amor? ¿De qué me sirve todo lo que nosotros hagamos? Si no es precisamente en esa plataforma del amor, esto indudablemente tampoco nos va a dar a nosotros una oportunidad. Claro que es el tiempo del amor. Claro que es el tiempo que indudablemente necesitamos para poder cambiar muchas cosas que indudablemente estamos haciendo en la vida. Me causó y me pareció muy interesante lo que Néstor dijo hace un momento. Yo pienso que veníamos en un tiempo en que nos habíamos vuelto como omnipotentes. Estábamos prácticamente por encima casi de Dios. Nos considerábamos completamente Dios. Y una cosa tan diminuta, tan chiquitica, nos dijo, oiga, bájense de esta nube, que ese no es el puesto de ustedes. El puesto de ustedes es el de ser criaturas, pero caminar permanentemente en el amor como verdaderos discípulos del Señor. Padre, y definitivamente fuimos probados en el amor, porque... Es que eso es así, eso es así, Liliana, es que eso es todo así. Ya, es que si no es en el amor, vuelvo y le repito, esto no tiene sentido. Jesús no vino aquí simplemente porque, digamos, el papá lo envió. No, es más, decía la carta a los hebreos en estos días, aprendió a obedecer amando, ya aprendió incluso a obedecer en ese sentido, amando hasta dónde, hasta la cruz, amando hasta entregar la vida, amando hasta darlo todo. En una charla que me dieron la oportunidad también de estar en un encuentro de parejas, usted sabe muy bien que cuando uno le decían cuando niño, tú me amas, la mamá le decía al niñito, tú me amas, y el niño pues claro, emocionado le decía que sí. ¿Y hasta dónde? De aquí hasta el cielo, mamá. Eso le parecía una cosa grandísima, inmensa, ¿ya? Inmensa. Y si uno le pregunta a Cristo, ¿tú me amas? Y el Señor dice, claro, te amo. ¿Hasta dónde, Señor? Hasta la cruz. Hasta la cruz. Es decir, hasta dar mi vida por ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso les doy este mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Hasta dónde? ¿Cómo los he amado? Hasta entregar mi vida por ti. Bueno, Padre, y teniendo en cuenta todas esas palabras, todo esto que nos está hablando con respecto al amor, definitivamente incluso nosotros, yo miraba a veces hasta con terror cuando empezó la cuarentena en marzo, bueno, en abril creo que era, cuando empezamos a ver y a compartir en familia todos los días, al principio muy bonito, porque uno dice, ay, no tengo que ir a trabajar, los hijos están en casa, compartimos, invitamos recetas de comida. Casi todas las mamás hacíamos eso, con hijos pequeños, grandes, adultos, niñas, lo que fuera, todas las mamás volcándonos a esa alegría. Pero ya pasaron como los gloriosos, entonces empezaron los momentos de dolor. Mi hijo no hace caso, mi hijo hace daño, se lo pasa mucho en el internet. Está aburrido, quiere cansado. Me cuestiona el mundo, cuestiona a Dios, cuestiona todo. A los amigos hacen falta los viernes. Claro, y ya se cuestionan los esposos, las esposas, ¿por qué? Porque estábamos tan ocupados ganando el mundo que habíamos perdido el hogar. Y incluso estábamos perdiendo hasta el alma, pienso yo, porque si estábamos preocupados por un activismo,
y no estábamos preocupados por nuestra alma, yo creo que estábamos muy mal, ¿cierto? Entonces, Yo pienso que aquí hay un fenómeno que se ha ido como de un extremo a otro extremo. Por un lado, todo el activismo en el que estábamos nosotros anteriormente no nos daba tiempo para compartir en familia. Hoy, indudablemente, esta pandemia nos puso en ese contexto de familia. Lo que tú dices es muy cierto, sí, al principio qué bueno compartir, porque no teníamos esa oportunidad, no teníamos nosotros digamos, esa gracia de sentarnos los cuatro en familia, los papás y los hijos o los esposos para compartir momentos más grandes, espacios más grandes en la vida, en fin. Pero aquí es donde uno empieza a mirar cómo realmente en el ser humano falta mucha creatividad, falta mucha creatividad. Ya después de 2 meses ya la cosa empezó como a torcerse y entonces ya se empezaron a desesperar, se estresaban porque ya tener que estarle viendo a usted la cara todos los días, tenerlo que estarle aguantándomelo todos los días, tener que estarle regañando todos los días, tener que estar empujando todos los días, más cuando estamos en estas procesos formativos por virtualidad, tener que el papá y la mamá sentarse a hacer tareas todos los días. Entonces, los trabajos se multiplicaron, se triplicaron, ¿ya? Sí, estamos en familia, pero los trabajos se triplicaron porque el papá no solamente tiene que atender las cosas que él está acostumbrado a hacer, sino que también tiene que acompañar a los hijos en los procesos de formación, porque como no tiene los maestros inmediatos, entonces los hijos son los papás son los maestros inmediatos que los están guiando. Entonces ya no tienen tiempo para hacer aseo, ya no tienen tiempo ni para comer, entonces ya no tienen tiempo ni para hacer el almuerzo. Ahora les tocaba prácticamente todo comprado, hasta comida chatarra. Entonces pasamos de un extremo a otro extremo. Pero yo pienso que por encima de todos esos desgastes nos hace falta a nosotros mucha creatividad. ¿Cómo nosotros a saber aprovechar esos tiempos para que no lleguemos nosotros a estos desgastes y ni mucho menos lleguemos a estos extremos que nos causa ya repudio frente al otro? bueno, y al inicio del programa recuerdo que Néstor nos decía de la quejabanza, ¿sí? De que todos empezamos todos a quejarnos, y él nos contaba la conversación que tuvo con su vecina. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás también él me dijo eso a mí un día y me puso a reflexionar, porque me puse a pensar, como dice el padre, hay que usar mucho la creatividad y la perdimos por la monotonía de la vida y por las carreras locas en las que andábamos. Pero ahora ya la estamos recuperando. Yo ya me siento feliz. Es más, si hay algo positivo que yo le puedo dar a esta pandemia, es que Ramón Eduardo y yo nos estamos sentando a hacer este programa y ustedes nos están acompañando, nos estamos como en un ir y venir de experiencias, no solo de aquí para allá, sino de recibirlas de ustedes hacia nosotros. Y yo considero que es el mejor momento para recordar esas palabras que el Señor Jesús nos decía y que San Juan Pablo nos lo repetía. Mire, lo repitió tanto que a mí se me grabó hasta en el alma. No tengan miedo. Y también decía, Dios, en la palabra de Dios dice, en el amor no hay temor. Entonces tenemos que confiar en el amado. ¿Quién es nuestro amado? El Señor Jesús, el que dio la vida por nosotros. Y teniendo en cuenta estas situaciones, estas circunstancias, les queremos decir a las personas que nos están escuchando que le tenemos un regalo. ¿No, Ramón Eduardo? ¿Un regalo? Sí. Néstor y el padre Javier nos van a regalar una oración para toda la comunidad que nos está escuchando, inclusive para nosotros, y una bendición. ¿Por qué? Porque mediante la oración hablamos con Dios, llegamos a Él, lo encontramos. ¿Usted quiere encontrar a Dios o ya lo encontró? Por supuesto que lo quiero encontrar. A Dios no lo debe dejar uno de buscar nunca, porque entonces lo pierde. No, y Él nos abraza y nos busca y nosotros con esos pecados y esas debilidades que tenemos lo dejamos a un lado. Ahora Néstor y el Padre nos van a decir cómo vamos a encontrarnos con el Señor. ¿Qué les parece? Vamos a orar, entonces sí, claro, por supuesto, pero les quiero decir una cosa antes. Hay muchas personas que están muy preocupadas porque no pueden salir a la calle, porque eso arriesga la vida de uno mismo y por supuesto de los que están con uno. Pero hay muchos que vivieron muchos años y aunque salían a la calle estaban encerrados en sí mismos. No habían visto más que el mundo que querían ver
porque lo veían desde sus propios ojos. Ahora han tenido que cambiar la posición y han tenido que abrirse a sí mismos para encontrarse a sí mismos sin tener que ir a la calle. Sí, entonces sigamos con el regalo Bueno, que nos tiene entonces Néstor y el padre. vamos a orar. Muy bien. Entonces vamos a disponer nuestro corazón y hablamos en el programa anterior de la oración y hablamos de cómo Jesús nos enseña a orar. Dice, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que ve lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y hablábamos también que entrar en el aposento no es en el aposento donde dormimos, es en el aposento del corazón. Es ponernos un momento en la presencia de Dios. Pero sobre todo, que me parece que debemos recoger algo importante en esta oración y que el Padre Javier nos ha recordado, y es no que se haga lo que yo quiero, no que se haga lo que a mí me gusta, sino que se haga la voluntad de Dios. Porque lo mejor que nos puede ocurrir a cada uno de nosotros es que la voluntad de Dios se cumpla. Padre, queremos darte gracias y queremos adorarte en esta hora a través de Jesucristo, tu divino Hijo, por medio de su preciosa sangre, de sus santas llagas, pero también unidos a la vida de la resurrección de Cristo, al Cristo vivo y verdadero. Y como San Agustín queremos entender y comprender que no te debemos buscar fuera, a través de tantas cosas a nuestro alrededor y de las circunstancias, sino que tú estás siempre dentro, estás dentro de nuestro corazón. Y hoy te vengo a buscar aquí dentro de mi corazón para decirte, Padre, que te amo, para decirte, Padre, que quiero agradecerte, que las circunstancias han sido difíciles, que los momentos han sido duros, que nuestras familias que han estado pasando momentos difíciles por la pérdida de los seres queridos, por la muerte de algunas personas que amamos, por la enfermedad, el dolor, las necesidades, las falencias que trajo esta pandemia. Señor Dios, son circunstancias a través de las cuales tú vas a obrar. Padre, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida, en las familias, en la tierra, como se hace en el cielo. Por eso hoy quiero agradecerte y quiero alabarte, porque tú eres el Señor del cielo y de la tierra. Tú eres el Señor de cada familia, de cada persona, de cada uno de tus hijos que hoy o en cualquier momento de su día, de su vida, nos va a escuchar esta oración. Extiende tu mano de poder, Padre. Extiende, Señor Dios de los cielos, tu amor y aplica las llagas preciosas de tu Hijo Jesús sobre las vidas, las familias, los hogares, sobre los enfermos, sobre los moribundos, sobre el personal de sanidad. Mira cuántos y cuántos hombres y mujeres se dedican a servir a los enfermos y de hacer estos procesos que son también muy difíciles para ellos. Hoy oramos también por ellos y te pedimos, Señor Dios de los cielos, que a través de tu amor llegues a cada corazón, que te manifiestes, que envíes ángeles, ya sean ángeles santos desde tu trono de gloria, pero también ángeles humanos, esas personas, hombres y mujeres que están alrededor sirviendo y ayudando, tantos sacerdotes, religiosos, el mismo Papa, que están ofreciendo día tras día su vida en el servicio, en la entrega, en la consagración, tantos laicos, hombres y mujeres, que así sea desde el encierro de sus hogares, pero están elevando una oración por el mundo, una oración para que tú, Señor Dios, tengas misericordia. Míranos con amor, míranos con ojos de misericordia y derrama tu bendición y tu gracia sobre cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre, unidos a la dulce y maternal intercesión de María Santísima, nuestra Madre amorosa, nuestra Madre del cielo que hoy invocamos, y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Javier, también escuchamos su oración y su bendición. Antes de hacer la oración, y quiero, digamos, como recordar, hay un autor que me parece muy interesante, Neil Donald, y él decía que dentro de todas las formas de Dios hablarnos, no solamente estaba la palabra, de hecho, decía el autor, la palabra es la más complicada, pero hay dos formas con el cual Dios nos habla, y es a través de la experiencia y a través de los sentimientos. Dios es un Dios de experiencia y Dios también es un Dios de sentimientos. Y esto me hace pensar a mí, y aquí ya prácticamente empiezo con la oración, porque nosotros no somos seres ahistóricos, somos seres que vamos caminando en unas coordenadas históricas que nos permiten ir descubriendo la presencia de Dios.
cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba incluso en la esclavitud, clamó a Dios. Y Dios escuchó sus ruegos, sintió compasión por ese pueblo. Por eso te pido también, Señor, que tengas compasión de este pueblo que camina en medio de todas estas vicisitudes, que camina en medio de todas estas dificultades, dificultades personales, dificultades familiares, dificultades sociales, dificultades económicas, dificultades de salud. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Por más de que tengamos esa intención de rebelarnos contra ti, porque somos un pueblo de dura cerviz, somos un pueblo que no entendemos la historia, nos abocamos a ti, Señor, y extendemos como Pedro cuando se hunde en el mar, pidiéndote, Señor, ayúdanos, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a no desfallecer, ayúdanos a no sucumbir en medio de todas estas dificultades. Mi confianza está siempre en ti, Señor. Mi confianza está en ti, el único Dios del cual yo siempre me fío. Bien lo decía muy claramente el profeta Isaías. ¿Quién? Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza está siempre en ti, Señor. El Dios de la vida, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que envió a su propio Hijo para nuestra salvación, el Dios que por amor, que porque tuvo sentimiento de misericordia con nosotros, se apiadó de nosotros y nos envió a su Hijo para que entregando y derramando su sangre por nosotros, nos diera la salvación y nos diera la vida eterna. También te pido, Señor, a ti, que nos mande esa ayuda vital, sin la cual tampoco podríamos nosotros caminar, sin la cual no podríamos avanzar, y es la fuerza del Espíritu Santo. No nos abandone esta fuerza, no nos abandone esta gracia que tú nos das todos los días, esa luz y esa fuerza que nos das a través del Espíritu, que nos conduce por la vida, que nos conduce por los caminos áridos de este mundo, pero siempre con la certeza de que llegaremos a un buen puerto. Por eso, Padre, tenga siempre misericordia de nosotros que somos pecadores. Tenga misericordia de nosotros que somos limitados, que a veces no entendemos tus proyectos. Tus caminos, Señor, no son nuestros caminos. Tus proyectos no son nuestros proyectos. Pero lo único que yo sí tengo certeza, Señor, es que si camino de la mano agarrado de la mano tuya, nada me puede pasar. Aunque camine por cañadas oscuras, por valles de soledad, tú siempre estás conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan, Señor, porque tú me acompañas todos los días de mi vida. Que el Señor haga derramar sobre nosotros la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Que María Santísima, con su amor maternal, nunca nos abandone. Que siempre nos acompañe y nos proteja de la misma forma como acompañó y protegió a su hijo en los momentos difíciles de la vida. Que cuando niño se caía, ella lo levantaba y lo apoyaba sobre su seno materno. Ese seno que le dio todo su amor, que le dio todo su calor humano. Que también nosotros nos sintamos acogidos por ella. Y que San José también nos ayude a ser pacientes. Que San José nos ayude a ser dóciles para que podamos aceptar la voluntad de Dios. Derramo sobre todos ustedes la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Néstor. Gracias, Padre, por su bendición y esas palabras tan hermosas que nos dejaron en esta tarde para nosotros y para todas las personas que nos acompañan, que nos están escuchando y viendo. Yo quiero cerrar diciéndoles que como el ángel Gabriel que se le presentó a la Virgen María y ella se dice en la Biblia que se exaltó un poquito y él le dijo no temas, y es la palabra que más repitió el Señor Jesús a sus apóstoles y a los discípulos, que no tengamos miedo y que enfrentemos esto con alegría y con amor, porque en el amor no hay temor. Y les voy a dar un pequeño consejito, espero que me lo tengan en cuenta. Así como cogemos el teléfono para jugar, para chatear, para postear fotos en el internet, llamemos a esa persona que esté sola en este momento porque sabemos que tenemos limitaciones de salir, o como nosotros en Canadá que no podemos visitar a nadie, llamemos a esa persona que sabemos que no tiene, que vive sola, que no tiene con quién compartir. Y también hagámosle una llamadita al Señor Jesús y le digamos, Señor Jesús, quiero ponerte en tus manos mi vida, mi familia, mi futuro y el de esas personas que sabemos que están necesitando de nuestras oraciones. Entonces, Ramón Eduardo. Muchísimas gracias a ustedes por despedirse, por pedirle al Señor Jesús que nos tenga en sus manos. Él siempre nos tiene en cuenta, nunca lo duden.
al padre Javier Alexis Agudelo, a Néstor Pineda, muchísimas gracias por estar con nosotros y con ustedes. Estamos pendientes de una nueva cita.